Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el curso de matemática. En la subárea de geometría les saluda su profesor Luis Piñas. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de los ángulos. Así es, vamos a continuar hablando de los ángulos. Vamos a recordar para eso todo lo que hemos estudiado. Recuerden que hemos estudiado las clases de ángulos. Aquí nos dice el ejemplo, observa a cada niña y luego identifica qué clase de ángulo están formando con sus brazos y piernas. Para eso hay que recordar las clases de ángulos. La primera vimos el ángulo agudo, luego el ángulo llano, el ángulo obtuso y el ángulo recto. Veamos entonces a este grupo de niñas. Si observamos sus brazos, de todas ellas, sus brazos se encuentran en la misma posición. Claro que no. Si vemos sus piernas, tampoco. Entonces, para eso vamos a identificar. Por ejemplo, comenzamos con el brazo de esta niña. ¿Qué ángulo? Los brazos de la niña están formando este ángulo, ¿verdad? Están formando este ángulo. La pregunta es, ¿qué ángulo están formando? ¿Será recto? ¿Será agudo? ¿Será llano? ¿Será obtuso? ¿Qué ángulo será? Exacto, ¿no? El ángulo que están formando los brazos de la niña es el ángulo obtuso. Y en el caso de las piernas, ¿no? En el caso de las piernas, ¿qué tipo de ángulo están formando? Están formando un ángulo recto. Entonces, para esta primera niña, sus brazos forman un ángulo obtuso y su pierna un ángulo recto. Para esta niña, vamos a marcar en sus brazos, a ver, ahí está. Están en línea recta. ¿Y qué ángulo entonces estarían formando? Exacto, están formando un ángulo llano. En el caso de sus piernas, marcamos y nos damos cuenta que están formando un ángulo agudo, correcto. Seguimos avanzando. Veamos, marcamos los brazos de la niña. Ahí está. ¿Será un ángulo recto? ¿Será un ángulo obtuso? ¿Será un ángulo llano? ¿Será un ángulo agudo? ¿Qué tipo de ángulo están formando? Muy bien, están formando un ángulo obtuso. Ahora marcamos las piernas y decimos, ¿qué tipo de ángulo estarán formando con sus piernas esta niña? Trazamos trazamos el ángulo y nos fijamos que están formando un ángulo llano, correcto, ¿no? Entonces, de esa manera hemos recordado los tipos de ángulos. Repasemos. Este es un ángulo obtuso, un ángulo recto. ¿Por qué es un ángulo obtuso? Porque la abertura mide mayor que 90 grados. Si usted utiliza su transportador, que es el instrumento que nos ayuda a medir, vas a darte cuenta que este ángulo es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Y ese es el ángulo obtuso. En este caso, vamos a ver que esta abertura pertenece a un ángulo recto. ¿Por qué recto? Porque mide 90 grados. Es decir, la medida de todo ángulo recto es de 90 grados. En este caso, vamos a ver que es un ángulo llano. ¿Y por qué es un ángulo llano? Porque la medida de un ángulo llano es igual a 180. En este caso, es un ángulo agudo porque mide la abertura menor que 90 grados. Aquí en este caso también es obtuso, ¿no? Pareciera que fuera recto, pero si lo fijas bien, va a ser un ángulo obtuso, va a ser más que 90, pero menor de 180. Y finalmente aquí es completamente planito, correcto. Entonces llamamos a este ángulo un ángulo llano, un ángulo llano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta abertura va a medir ¿cuánto? 180. Y de esa manera hemos podido recordar a través de estos ejercicios de qué son qué clases de ángulo hemos estudiado. Ahora pasamos al siguiente. Veamos. Nos dicen, haya el complemento y suplemento de los siguientes ángulos. Veamos. Tenemos este primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo, cuarto.
¿Qué vamos a hallar en estos primeros 4 ángulos? Vamos a hallar el complemento, ¿sí? Para eso el ángulo marcado nos dice, en el primer ángulo nos dice que vale 62. ¿Qué era un ángulo complementario? Un ángulo complementario es cuando la suma de dos ángulos me dan ¿cuánto? 90 grados. A eso llamamos ángulos complementarios. Cuando dos ángulos sumados nos dan 90 grados. Entonces, si yo tengo acá 62, ¿cuánto debería ser la medida de aquí abajo que estoy señalando para que sea 90? O sea, ¿cuál es el complemento de 62? 28, correcto. Ahora aquí igualito, ¿no? Si te das cuenta, este es un ángulo recto. Entonces, este ángulo con este ángulo van a ser complementarios. Quiere decir que la suma de ellos dos va a ser un ángulo recto, es decir, va a ser 90 grados. Si ya tengo 16, ¿cuánto será su complemento de 16? Correcto, 74. Ahora aquí tenemos este ángulo que mide 74 y queremos saber cuánto es él. Pero por la figura nos damos cuenta que estos dos ángulos son complementarios. Así es, este ángulo con este ángulo son complementarios. Quiere decir que me dan o me suman 90. Si ya tengo 74, digo, ¿cuál es el complemento de 74? ¿Cuánto le falta a 74 para llegar a 90 o para completar los 90? Y la respuesta correcta es 16. Aquí, igualmente, por la figura nos damos cuenta que este ángulo de aquí con este otro ángulo van a ser complementarios, pero al juntarlos, si te das cuenta, formamos este ángulo de 90 grados. Entonces yo digo, ¿cuál es el complemento de 35? ¿O cuánto le falta a 35 para llegar a 90? Le falta 55. Y de esa manera hemos hallado el complemento de esos ángulos. Complemento de 62,28, de 16,74, de 74,16 y de 35,55. Ahora vamos al suplemento. ¿A qué llamamos ángulos suplementarios? Recuerda, suplementario habíamos dicho que son cuando dos ángulos suman 180. Complementarios cuando suman 90, pero suplementario cuando suman 180. Presentemos entonces a los ángulos que vamos a trabajar. Listo. Al primer ángulo le vamos a colocar la medida. ¿Cuánto mide? 140. Este es un ángulo de 140 grados. Entonces lo que debo hacer es hallar su suplemento. Repito, suplemento es cuando dos ángulos sumados nos dan 180. Es decir, cuando dos ángulos nos forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, si este ángulo es 140, yo preguntaría, ¿cuál es su suplemento? O sea, ¿cuánto debe medir esto para completar a los 180? 40 grados. Entonces, este angulito de aquí va a valer 40 grados, ¿no? Quizás lo podría graficar aquí. A ver, vamos a ver. Lo grafico con mucho cuidado, se me fue. Esta abertura, chicos, mide 40 grados, ¿sí? Listo. Vayamos a ver aquí. Aquí no hay mucho problema. Lo único que yo tengo que tener es mucha vista, ¿no? Entonces, si aquí está el lado de inicio, entonces yo voy a comenzar desde 0. Este puntito viene a ser 0. Y voy a ver hasta dónde llega el lado final. Este es el lado inicial y este es el lado final. ¿Hasta dónde llega el lado final? Llega hasta 40 y un poquito más. No llega a 50. Si te das cuenta bien, está entre 40 y 50. Es decir, ¿cuánto medirá este angulito? 45, si te das cuenta. Entonces, ¿cuál es el suplemento de este ángulo? ¿Cuánto le falta a 45 para llegar a 180? ¿Cuánto le faltaría? 135. Muy bien. Entonces, el suplemento de 45 es 135. Igualmente acá, este angulito, ¿cuánto mide? Si yo me fijo, 120 o 60, ¿cuál será? Recuerda que si este es el lado inicial, comienza desde 0, no comienza de 180. A veces algunos se confunden 180 y miran el número de arriba y dicen, 60. No, comienza en 0. Entonces me guío 0, 10, 20, 30, voy avanzando, 90, ¿sí? 120. Entonces, esta abertura de acá o este ángulo mide 120. Si me piden el suplemento de 120, ¿cuánto debe medir o cuánto le falta a 120 para ser 180 o llegar a 180?
Y la respuesta es 60. Y de esa manera hemos repasado lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ahora vamos a demostrar lo aprendido. ¿Y qué vas a hacer para eso? Vas a indicar la clase de ángulos que forman los gimnastas con sus brazos y sus piernas. Así como vimos en el primer ejemplo igualito, ¿no? Vas a notar qué ángulos estarán formando con sus brazos y sus piernas. Con sus piernas, sus brazos y así. ¿Correcto? Y en el siguiente, que va a ser el último, dice así, utilizando tu transportador, en este sería el número 2, utilizando tu transportador, grafica dos ángulos agudos, dos ángulos obtusos, dos ángulos rectos y dos ángulos llanos. Y en el número 3 dice que vas a hacer buscar en revistas, periódicos, imágenes o dibujos en donde podamos encontrar los tipos de ángulos estudiados, agudos, rectos, obtusos y llanos, ¿no? Así como yo he hecho con las niñas con sus brazos y sus piernas. Entonces, lo que vas a hacer es tú buscar otro tipo de imágenes o dibujos, ¿no? Y que en donde vas a encontrar qué cosa, ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos. ¿Listo? Entonces, espero que hayas podido entender y ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Bye bye.